Vamos entonces a comenzar allí en el Salmo 32, Salmos capítulo 32. Cuando usted esté allí puede decir amén, por favor. Salmos capítulo 32. Puede decir amén, por favor. Y vamos a encontrar en este salmo dos bienaventuranzas. Luego vamos a ir a la carta de Santiago para encontrar otras dos bienaventuranzas. Y así vamos a ir entonces entrando ya en el tema. Recuerde que el tema de hoy se llama Enfrentando a los gigantes. Enfrentando a los gigantes. Este salmo nos habla sobre el verdadero gozo que recibimos cuando somos perdonados. Cuando sentimos que la carga, la culpa, la inmundicia del pecado ha sido quitada de nosotros. Así es que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay dos bienaventuranzas en este salmo. La primera es para aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y la segunda es para el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense que nos está hablando cuatro cosas diferentes. Nos está hablando de la transgresión, nos está hablando del pecado, nos está hablando la iniquidad y nos está hablando del engaño. Entonces, transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Hoy vamos a definir algunas de estas palabras, porque no es lo mismo la transgresión que el pecado, no es lo mismo la iniquidad que el pecado, no es lo mismo. Así es que vamos a ver cómo el Señor nos habla. Inicialmente nos está diciendo este salmo que podemos recibir el gozo, la paz, la bendición de Dios cuando Él perdona nuestro pecado, cuando cubre nuestro pecado, cuando perdona la transgresión, cuando el Señor no nos culpa de iniquidad, cuando Dios viene y revisa nuestra vida y no encuentra engaño en nosotros. Mire ahora, después de la bienaventuranza, mire el salmo que fue escrito por David, mire cómo se desarrolla en lo que es la batalla que ustedes y yo hemos sufrido después de caer, después de fallarle a Dios, después de que caemos en un error, después de que cometemos un pecado y entendemos que hemos hecho mal. Mire como David, que también lo afrontó así en su vida, después de pecar, después de fallar, mire lo que él describe que sucede en su vida. Y vamos a encontrar acá cosas muy similares que ustedes y yo sentimos cuando somos tentados y caemos. Dice el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, dése cuenta como David en el versículo 3 y en el versículo 4 está describiendo una experiencia interna, las emociones, los pensamientos, la angustia que se experimenta después de haber pecado. Él dice en el versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué está describiendo aquí David, el salmista? Está describiendo la posición de vergüenza, de dolor, de tristeza, de sentir que le hemos fallado a Dios. Eso es lo que está aquí describiendo David. Y dice que es un gemir de todo el día. Porque cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios peca, cuando el Hijo de Dios le falla a Dios, después de saber que algo ya está mal, pero el Hijo de Dios continúa en ese pecado atrapado, continúa en ese pecado practicándolo, en ese momento la relación con Dios se corta, empieza a sentirse internamente dolor, aflicción, angustia, y pareciera lo que dice aquí David, un gemir de todo el día. Sabemos que un gemir es un sonido que sale del vientre, sale del interior con mucho dolor.
Es un dolor similar al de la mujer cuando está dando a luz. Es un dolor que sale de su interior. Y ese gemir es el que aquí el salmista David está diciendo que se produce después de pecar. Y esa condición nos acompaña durante todo el día. Y describe él aún más el corte que se ha hecho en la relación con Dios. Él lo describe como que sobre mí se agravó tu mano. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está queriendo aquí decir David? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, cortamos la presencia de Dios. Nos separamos de la presencia de Dios porque nuestro Dios es un Dios santo. Y la comunión con el Espíritu Santo está cuando nuestro corazón está dispuesto para Él, nuestra mente está en Él. Pero entonces viene el momento en que se peca, se rompe uno de sus principios, se quebrantan sus mandamientos y la presencia del Señor se aparta. David dice que no solo es un gemir de todo el día, sino que por la noche siente la culpa, siente el peso. Está diciendo aquí David también que sus verdores, lo que es la primavera y la frescura que trae como ese ambiente húmedo, hermoso, dice que se convierte en un calor sofocante, seco de verano. Entonces, David nos está dando una idea de cómo nos sentimos cuando cometemos un pecado. Ahora, hay una bienaventuranza para aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay una bienaventuranza para aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu Dios no encuentra un engaño. Entonces, yo quiero pedirle que hoy usted de este mensaje pueda entender lo que Dios nos define como el pecado, como transgredir, traspasar sus mandatos, sus linderos. Ahora vamos a leer unas definiciones, pero también quiero que usted por favor entienda cómo Dios no se queda simplemente lejano, distante a nuestro pecado, y nos rechaza porque ya pecamos y entonces nos pudiera decir ya usted no tiene opción conmigo, no, sino como Dios está interesado en ayudarnos a salir de este pecado. Como Dios entiende que muchas veces el pecado es por causa de la tentación continua del enemigo, una tentación externa. Como Dios entiende que muchas veces el pecado brota de una lucha interna que está teniendo el creyente para ser totalmente libre y caminar con Dios. Entonces Dios, que conoce todo, lo externo y lo interno del hombre, Dios aplica su misericordia y su amor para venir y rescatarnos. Cuando nos está diciendo que el pecado ha sido cubierto, verdaderamente lo que nos está tratando de decir es que el pecado nos desnuda, nos deja frente a la vergüenza de reconocer quiénes somos realmente. Si hay algo que nosotros queremos ocultar, es la vergüenza. No queremos que la gente vea nuestras partes vergonzosas, nuestras partes privadas, y tratamos de cubrirlas, siempre de taparlas muy bien, tanto el hombre como la mujer, de ponerse de tal manera que no se descubran sus vergüenzas. Y lo que nos está queriendo decir aquí que pasa el Señor cuando pecamos es que esa vergüenza queda al aire libre y quedamos así expuestos, quedamos apenados, tristes, quedamos avergonzados. Entonces Él viene a cubrirnos, a taparnos otra vez. Entonces fíjese que Dios es el que tapa, el que cubre, el que abriga, el que arropa, el que también ampara. Aquí más adelante dice el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces dése cuenta que por un lado tenemos al hombre con una naturaleza pecaminosa, en medio de un mundo terrible, despiadado, en medio de la opresión, de la persecución espiritual de un enemigo que tenemos, que nos quiere arrastrar al infierno, pero en medio de toda esa debilidad y vulnerabilidad del ser humano, del hombre, aún del Hijo de Dios, en medio de toda esa vulnerabilidad tenemos un Dios todopoderoso, con todos los recursos dispuestos para venir a auxiliarnos, para venir a resguardarnos, para venir a rescatarnos, para venir a ayudarnos. Y eso es lo que yo quiero hoy transmitirles a ustedes, amada congregación, la esperanza que nosotros tenemos en Dios, que no nos quedemos simplemente caídos,
que no dejamos que el enemigo simplemente venga a oprimirnos y nos quedemos ahí esperando a ver hasta dónde el enemigo nos va a seguir dando. No, que podamos tomar todas las armas que Dios nos ha dado para levantarnos y seguir adelante, porque nuestro Dios nos ha dado todo, lo ha dispuesto todo para que nosotros podamos vencer. Ahí es cuando usted puede decir amén. Amén. Entonces, fíjese si va conmigo, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Mire lo que nos va a decir aquí la palabra del Señor. Santiago, capítulo 1, nos va a describir dos situaciones diferentes. Santiago nos va a hablar de situaciones externas, pero también de situaciones internas. Situaciones externas, situaciones internas. Y ahí vamos a entrar a revisar un poco qué es esto de la tentación, del pecado, qué significa romper los mandamientos, qué son las pruebas. Bueno, vamos entonces a la palabra. Santiago capítulo 1 nos comienza hablando en el versículo 12 de otra bienaventuranza. Recuerde que acabamos de leer dos bienaventuranzas en el Salmo 32. Leímos dos bienaventuranzas en cuanto al perdón del pecado, en cuanto a que Dios ha quitado la iniquidad. Pero ahora vamos a ver otras dos bienaventuranzas que nos dice aquí Santiago. Nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice: porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Santiago nos está diciendo, ya encontramos las dos bienaventuranzas en los salmos, de aquel a quien Dios ha perdonado es bienaventurado, pero ahora hay otra bienaventuranza en resistir la tentación, o sea, en evitar pecar. Nuestro pastor Antonio tiene una frase que me parece muy sabia, que dice: mejor que pedir perdón es no pecar. Mejor que pedir perdón es no pecar. Y yo recuerdo en los primeros días caminando yo con el Señor, en donde estaba saliendo del mundo de pecado, en donde realmente entre más me acercaba yo a Dios, más podía ver mi maldad, más me sentía yo sucio, indigno de Él. Yo decía: ¿cómo voy a poder seguir a un Dios tan santo y yo tan malvado que soy? Pero recuerdo que en esos momentos, en esos tiempos, empezando con el Señor, recuerdo las palabras de mi pastor Pablito, las palabras de mi pastor Antonio, y fueron claves las palabras de sinceridad, de humildad de ellos. Recuerdo tanto al pastor Pablito, un domingo se subió a predicar en su sillita de ruedas, muy bello él como es, y decía: wow, estuvimos en una semana difícil. Y yo revisando mi corazón el día de ayer para poder predicar. Y entonces allí dije: ay, Señor, perdóname, cometí 2 burradas, Señor. O sea, había cometido 2 faltas delante de Dios. Y dijo: wow, tuve que arrepentirme, pedirle perdón al Señor y preguntarle: Señor, ¿soy digno de estar ahí, de subirme en el altar? Porque yo así no. Y esas palabras de mi pastor Pablo Emilio, para mí fueron todo. Porque domingo tras domingo yo llegaba a la iglesia muy sucio, luchando con unos gigantes en mi vida muy fuertes, con cadenas, luchando con pecados que parecían invencibles, imposibles de vencer. Y cuando yo vi a mi pastor humillándose así, entendí que ese hombre que llevaba 40, no sé cuántos años caminando con Dios, con Cristo, y que aún le fallaba al Señor, entendí que para mí había esperanza. Que si él aún le fallaba al Señor, no justificándose, no dándole la libertad al pecado, no, pero entendiendo que nosotros somos débiles y que podemos fallar, yo entendí que yo estaba empezando un camino que sí podría terminar. Y eso me ayudó. Tiempo después, recuerdo a mi pastor Antonio diciendo en una confesión también que él hizo en medio de su mensaje muy bello, en una enseñanza, él decía: wow, fue una semana difícil, le fallé a Dios,
Y él decía, llegué a hablarle al Señor, entro en mi cuarto secreto con el Señor y de pronto siento la presencia horrible del enemigo detrás de mí y me dice al oído, pecaste, con esa voz profunda acusándolo. Y él dice que el pastor Antonio dice que venía tan avergonzado de haberle fallado a Dios, que venía tan compungido de corazón, como tan mal, que se llenó fue como de ira y le dijo, sí, ¿y qué? Esto es entre mi padre y yo, apártate de mí, Satanás. Y empezó a llorar su pecado y a humillarse en la presencia de Dios. Esas palabras llegaron a mi vida en el momento preciso. Y entendí que nosotros tenemos una lucha diaria, continua con el pecado. Que tenemos una batalla espiritual tremenda, mis hermanos, terrible, en la cual el enemigo no descansa. Pedro lo describe como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y hermano, una cosa, aquí nosotros hemos visto en Ontario coyotes, hemos visto coyotes aquí cerca a la propiedad, son animales grandes, feos, pero aún usted se siente con fuerza y ánimo de enfrentar a un coyote con un garrote, hermano. Pero un león, usted dice, con un león estoy perdido. Esa es la descripción que la palabra de Dios nos da acerca de la opresión del enemigo. Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. O sea, la opresión espiritual es real, el ataque, el asedio espiritual, enemigos que tenemos, que quieren venir a devorar nuestra carne, devorar nuestra alma. Ellos tienen el deseo de destruirnos, de despedazarnos si les fuera posible. Y para esto, mire lo que nos dice Salmos 27. Cuando hoy Sammy lo leyó empezando el tiempo, para mí fue una confirmación más de este mensaje. Y mire lo que dice Salmos 27 a partir del versículo 2. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dese cuenta que David nos está nuevamente definiendo cómo se produce la tentación, cómo es el asedio espiritual. Está diciendo cuando se juntaron contra mí los malignos. O sea, cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros somos afligidos en un área, nosotros somos tentados por enemigos espirituales. Ellos conocen nuestra debilidad. Ellos habitaron un día dentro de nosotros. Ellos eran aquellos que nos tenían cadenas. La cadena de la mentira, la cadena del robo, la cadena del chisme, la cadena de la murmuración, la cadena de la queja, de la amargura, la cadena de la pornografía, la cadena del pecado sexual, la cadena de la codicia, de la avaricia, de la lascivia. Bueno, todas esas cadenas eran espíritus que estaban en nosotros y que nos obligaban a hacer su voluntad. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de estos enemigos. Cuando Cristo viene y rompe las cadenas, somos puestos en libertad. Salimos de la cárcel. Pero todos esos enemigos que el Espíritu de Dios empieza a expulsar de nuestra vida, y son liberaciones reales. Son liberaciones reales. En tiempos de ministración uno siente ese dolor en la barriga y uno se revuelca en el suelo y siente que algo le salió. Cada vez que hay un llamado al altar y el Señor nos ministra a través de los pastores, de los siervos de Dios, y ¡pum!, caemos al suelo, decimos ¿qué me pasó? Y se levanta uno mucho más liviano. Ahí estaban saliendo enemigos espirituales, espíritus malignos, demonios. Otras veces se manifiestan mucho más fuertes, como en los evangelios se nos describe, con espumarajos, con gritos, alaridos. Bueno, hay diferentes formas de manifestación de los espíritus malignos, pero el punto es que todos ellos se juntan para querer acabar con nosotros. Y eso lo hemos vivido todos. Nos quitan el sueño, no nos dejan dormir, escuchamos voces, sentimos pensamientos, decimos ¿de dónde viene todo esto? Hace unas semanas, recuerdo tanto en medio de una semana también de opresión espiritual muy fuerte, recuerdo que me venían pensamientos
que me decían, pelee con su esposa, pelee con ella, grítela, grítela. Y entonces yo estoy así, quieto, y estoy escuchando eso, y digo, no, un momento, esto no es normal, esto no es que yo estoy pensando en gritarla o en pelear con ella. Yo sé quién es el que me está hablando. Me aparté, me vine callado aquí para el santuario y comencé a orar. Y después de orar y darle gracias a Dios por darme el discernimiento y por estar conmigo, empecé a reprender todos los espíritus de ira, espíritus de contienda, espíritus de violencia. Empecé a reprender todo lo que en los hogares actúa en el día a día para que haya peleas, conflictos y cosas. Entendí que soy un hijo de Dios y que hay enemigos a mi alrededor queriendo destruirme, queriendo que pelee con mi esposa, queriendo que le haga daño, que la grite, que la maltrate. Entendí que hay una batalla que yo tengo que enfrentar. Y le estoy hablando después de 14 años de haber caminado con Jesús, después de haber librado batallas espirituales donde yo mismo he visto los demonios. No solo los he visto salir de las personas, sino que los he visto caminar, moverse. No estamos frente a una fantasía, es una realidad. El mundo espiritual es real, mis hermanos. Y el discernimiento de espíritus, en 1 Corintios capítulo 12, nos va a hablar que es un don de los cuales el Espíritu Santo nos da. Así es que estamos hablando de una batalla real. Mire lo que nos dice el versículo 2. Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Hay una batalla espiritual. El Hijo de Dios, el que le ha creído al Señor, el que ha dicho, Jesús, yo te creo, yo sé que moriste en la cruz por mí, yo sé que tú resucitaste a los 3 días, yo sé que tú estás conmigo, yo voy a ir al cielo contigo. Ese que le ha creído, ese hijo, esa hija de Dios, tiene una batalla diaria con estos enemigos. Es real. Por eso Santiago, si usted regresa allí a Santiago, al capítulo 1, en Santiago capítulo 1 nos va a decir que el versículo 12, que es bienaventurado el hombre o la mujer, el Hijo de Dios, que resiste la tentación. Entonces, empezamos este mensaje hablando de la bienaventuranza cuando Dios nos perdona el pecado, nos sentimos que descansamos, se fue la vergüenza, vuelvo otra vez a caminar libre, tranquilo. Pero también hay una bienaventuranza en resistir la tentación. Ahora, le dije que Santiago tenía 2 bienaventuranzas, le leí la primera, ahora le voy a leer la segunda. Mire lo que dice aquí también es Santiago. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Nos dice acá, perdóneme, está en el versículo 2. Más que una bienaventuranza es una bendición. Bienaventuranza es doblemente bendecido. Pero aquí nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, una bendición, algo que nos debe dar alegría, es que tengamos diversas pruebas. Aquí Santiago nos está hablando de otra situación que también es exterior, pero que más que del ámbito espiritual de enemigos que vienen a tentarnos, a hacernos resbalar y caer en un pecado, ahora nos está hablando de circunstancias que enfrentamos en el día a día, en los cuales vamos a demostrar si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos. Vamos a mostrar un fruto de que el Espíritu vive en nosotros o no. Cuando nosotros nos enfrentamos a la mentira, a la calumnia de una persona que nos levanta contra nosotros, una difamación, un chisme en el cual nos involucran, y nosotros decimos, bueno, estoy envuelto en esta situación, pero ¿cuál va a ser mi respuesta y mi reacción con esa persona que está haciendo eso? ¿Ir a enfrentarla, vengarme de esa persona, o mostrar el fruto del Señor y perdonar a esa persona y bendecirla, como la Biblia lo manda? Cuando yo me enfrento a una situación en la cual debo proceder como un hijo de Dios, en ejemplos sencillos, como cuando yo estoy en la calle
y de pronto en la calle tengo a un conductor enojado, grosero a mi lado, hace algo mal contra mí, ¿cuál va a ser mi respuesta? Claramente no es un espíritu, claramente no es un ataque del diablo, claramente son situaciones normales, naturales de la vida. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Enfrentarme a ese conductor enojado, igualarme a su grosería, igualarme a la forma peligrosa en que conduce. De eso es de lo que nos está hablando la palabra, que debemos tener sumo gozo cuando estamos frente a diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? Una prueba es perder el trabajo, es una circunstancia normal. Estamos en tiempos de pandemia, empresas se están cerrando, la economía se está viniendo abajo en muchos lugares y mucha gente está perdiendo el trabajo. Entonces me llegó la situación a mí. ¿Soy hijo de Dios? Sí, pero vivo en el mundo. Y en medio de ese mundo recibo ahora una prueba como muchas otras personas están recibiéndola. Puede que ellos no sean hijos de Dios, pero todos estamos en este mundo, sujetos a las cosas de este mundo, como el trabajo, la comida, el sustento diario. Y me llegó mi carta de despido. Despidieron 20 personas de la empresa y entre esas estaba yo. ¿Cuál va a ser mi respuesta como hijo de Dios frente a esa prueba? Bueno, Santiago nos está diciendo que es algo que se debe tener por sumo gozo, por gran alegría, cuando Dios permite que yo sea probado en esa situación como los demás. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la muerte de un ser querido, frente a la muerte de un pariente? Son cosas que nos suceden a todos. Todos hemos perdido a un ser querido. Todos hemos sido traicionados por un amigo, por una amiga. Todos hemos sido en algún momento robados. Nuestro vehículo, nuestra casa, nuestra billetera. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a todas esas pruebas de la vida? Debemos tener por gran alegría cuando Dios permite que caminemos en medio de todas las circunstancias que la gente camina en esta tierra, pero que nosotros mostramos una reacción diferente a los que no tienen a Dios. Hay personas que sufren una decepción amorosa y la solución es quitarse la vida. Hay personas que pierden la empresa y su solución es quitarse la vida. Hace 2 semanas, una noticia tristísima, una médica muy joven aquí en Canadá, 32 años, 34 años, casada con un niño de 11 años. Esta médica, por todo el estrés que lleva ya de meses del COVID-19, esta médica del estrés tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Una mujer que inteligente, con un hogar, físicamente bella, sana, fuerte, pero por dentro estaba destruida, y ante las pruebas que todos estamos enfrentando, porque esta crisis del COVID nos ha tocado a todos, esta mujer se derrumbó y prefirió quitarse la vida, no la pudo enfrentar. Entonces Santiago nos está diciendo que debemos tener por sumo gozo, por gran alegría, cuando somos parte de las aflicciones que el mundo tiene, porque es allí en esas aflicciones donde vamos a demostrar que realmente Dios está en nuestro corazón. Miren, es muy sencillo decir soy cristiano. Eso es algo muy fácil de hacer. Es muy fácil para alguien tener una camiseta que diga aquí Jesús. I belong to Jesus, I love Jesus. Es muy fácil tener esas cosas. Es muy fácil identificarse ante los demás como cristiano, orar por los alimentos en la empresa. Eso lo hace mucha gente, mis hermanos. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros a las circunstancias del día a día? Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde se ve quién realmente es un hijo de Dios y quién no lo es. Por eso, ante las circunstancias del mundo actual, debemos alegrarnos de que Dios nos ha permitido nacer en esta generación que es testigo de todas estas cosas y que va a testificar la venida de Cristo. Y debemos estar felices de esto, mis hermanos. Gozosos, y cada día esforzarnos por mostrar un mejor fruto para con Dios. Cada día mostrar más la evidencia de que Dios sí habita en nosotros. Entonces, es la parte que nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿Cómo estamos nosotros caminando el día a día con Dios? Ahora, yo les digo algo. Este mensaje
tiene sentido para algunas de las personas que me están escuchando, viendo, están allí diciendo, yo me identifico con algunas de las cosas que está diciendo el pastor, pero para otras personas esta palabra no logra entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque le están recibiendo sentados en sus pensamientos de su familia, en sus pensamientos del trabajo, en sus pensamientos de qué va a hacer ahora más tarde. Muchas veces traemos una palabra que es de Dios a personas que no han orado, a personas que no han estado hoy en la presencia de Dios. Por eso es que el día domingo es un día muy especial y el servicio no empieza con la predicación, el servicio empieza con la oración. Cuando yo me rindo delante del Señor y le digo, bueno Dios, este día es para ti, Señor, y abro mi corazón para todas las cosas lindas que tú harás. También quiero presentarme para que me limpies, para que me levantes y fortalezcas. Recibe mi alabanza y mi adoración. Y usted se sienta o se levanta y comienza a cantarle al Señor, a darle gloria, se une en el servicio con nosotros. Por eso es tan difícil para algunos de ustedes el cristianismo, porque ustedes están viviendo un cristianismo muy acomodado, muy flojo, un cristianismo muy mental, pero no han entrado en lo espiritual, no han entrado en el rendirse a Dios, en la oración. No han entrado en el rendirse a Dios, en la alabanza, en adorar a Dios. Y es muy difícil nosotros vencer los enemigos espirituales. Es muy difícil ponerle el pecho y salir bien de las circunstancias normales de la vida si la fuerza que tenemos es únicamente la nuestra. No podemos con nuestras fuerzas, es imposible. El Salmo 27, en el cual David nos está hablando de los enemigos angustiadores que se han rodeado para comer sus carnes, comienza en el versículo 1 diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, David está diciéndonos, puedo enfrentar las circunstancias de la vida, puedo enfrentarme a la tentación y a los peligros del mundo, porque Dios es mi luz, porque Él está conmigo, porque Él es mi fuerza, porque Él me da el dominio propio, porque Él me ayuda. Entonces no es solo pedir el perdón porque pequé y decir gracias Señor porque ya la sangre de Jesús me ha limpiado el pecado. Eso es maravilloso, todo lo experimentamos y es wow, nos ayuda a levantarnos otra vez, pero es ahora la otra parte. ¿Cómo voy a hacer yo para no estar todo el tiempo pecando? ¿Qué voy a hacer yo para poder resistir el ataque del enemigo? Mire que en ese aspecto Santiago nos va a decir a nosotros una verdad sobre la tentación. Ahora, la tentación es algo exterior. Es algo exterior que usa lo interior nuestro. Somos tentados con lo que aquí adentro hay. Dese cuenta que eso es lo que va a decir aquí Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso de propia concupiscencia es el deseo, es el pecado que yo practicaba sin Dios. Ese pecado en el cual yo me deleitaba, puede ser el chisme, puede ser la burla, el pecado en el cual yo antes estaba, el alcoholismo, el cigarrillo, la vanidad. Ese pecado que yo antes practicaba es el que va a utilizar ese enemigo espiritual para atraerme, para seducirme, para arrastrarme a que yo caiga en ese pecado y rompa mi comunión con Dios. Porque el pecado es separación de Dios. Por eso en el Salmo 32 leíamos lo que David describía que le pasaba cuando él pecaba. Decía que sus verdores se habían transformado en sequedad. Él decía que la mano de Dios se había grabado sobre él. Él decía que el peso de sus huesos era demasiado para él llevarlo. Describiendo lo que pasa cuando nos separamos de Dios. Porque pecamos. Ese pecado nació en el deseo de mi corazón. Jesús nos dijo que no lo que entra en el cuerpo por la boca es lo que contamina el cuerpo, sino lo que por la boca sale es lo que realmente contamina.
¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la boca sale lo que hay en el corazón: adulterios, fornicaciones, mentiras, iras, pleitos, enemistades, celos, contiendas. Todo eso habitaba en el corazón. Y nuestros enemigos espirituales lo saben. Ellos lo conocen. Y por eso nos atraen y nos seducen para que seamos nosotros arrastrados hacia ese pecado. Por eso todos somos tentados de maneras diferentes, mis hermanos. Cada uno de lo que en su propio interior ha tenido como debilidad, ha tenido como morada para todas esas cosas sucias y malvadas que Dios tanto quiere sacar y limpiar en nuestra vida. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo de querer acercarme a la tentación. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que le voy a hablar es espiritual, pero es una realidad. Cuando nosotros tenemos espíritus que nos están rodeando para tentarnos, estos espíritus ven nuestro cuerpo, nuestra carne, como con diferentes matices de colores. Y ellos comienzan a mandarnos sus dardos de fuego. Efesios capítulo 6 nos lo va a decir. Empiezan a mandarnos dardos de fuego, pensamientos. Cuando yo recibo uno de esos pensamientos y me quedo meditando en ese pensamiento, mi espectro de luz cambia. Y de tener un espectro hermoso porque estoy en la presencia de Dios, mi mente, mi corazón, mi ser está dispuesto para Dios. Ahora que recibí el dardo de maldad y estoy pensando en ese dardo de maldad, mi espectro de luz cambia. Al cambiar mi espectro de luz, el demonio que lanzó ese pensamiento dice ¡pum! Lo pesqué y comienza a mandar todo un arsenal. Y ya son tantos que no podemos resistir, y en medio del primero que nos lanzó como anzuelo, ahora nos vemos nosotros a punto de naufragar en medio de una cantidad de pensamientos espantosos. Si nosotros no somos conscientes de esta batalla espiritual y de lo que ellos nos han tentado, nos dejamos arrastrar. Dice la palabra que una vez yo soy pescado, que una vez soy atraído por la seducción que me han enviado. Dice que dentro de mí se concibe lo que la concupiscencia está deseando. Entonces me dice, oh, eso que quieres hacer, sí lo puedes hacer, hazlo. Y ya mi mente, mi voluntad, mi carne está totalmente rendida a la voluntad de ese espíritu que me está arrastrando, porque me ha puesto un lazo y me está arrastrando. Y si yo cometo el pecado, es ahí cuando la muerte entra. He hablado desde hace muchos años del adulterio. El adulterio no es simplemente el acto de que dos personas tengan una relación íntima prohibida. El adulterio Jesús nos lo describió en medio de toda esta escena espiritual que yo les acabo de hablar. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5 que de cierto, bueno, vamos a leerlo mejor. Mateo capítulo 5. Miren lo que nos va a decir acerca del adulterio. Dice el Señor. Voy a leer a partir del versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús nos está advirtiendo aquí una verdad espiritual. Jesús nos está diciendo, para que ese hombre hubiera llegado a la cama con una señora que no era su esposa, eso no fue una cuestión de 5 minutos, en medio de un impulso, en medio de una carrera o de un afán. No, eso fue una carrera que tuvo toda una trayectoria, en la cual ese hombre primero fue arrastrado y seducido por la coquetería, por la vanidad,
por la sensualidad. Ese hombre fue seducido. Ese hombre muy posiblemente ya sus ojos no eran únicamente para su esposa. Miraba aquí, miraba allá, repasaba, se quedaba pensando en el cuerpo de la mujer. Y los espíritus están observando toda esta escena. Ellos están viendo todo eso. En lo que el hombre piensa, su espectro de luz ha cambiado. Ya ese hombre se nota que la presencia de Dios no está sobre él. Está fácil, vulnerable de poder coger y atrapar. Pero el enemigo tiene una cualidad. Sí, tiene una cualidad. Y es que es perseverante. Él espera, él es paciente. Y persevera hasta coger a esa persona y arrastrarla y poderla matar en ese pecado. Entonces comienzan cazando así al hombre, con fotos, con videos, con imágenes, comerciales, programas, películas, videos, para captar la atención de ese hombre en ese pecado. El hombre está en la calle y sus ojos no son de él. Él no tiene dominio propio sobre sus ojos porque sus ojos se van a mirar a las mujeres. Así él los quiera frenar, no puede porque ya no son de él. Desde hace mucho tiempo han estado entregados a ese pecado. Ahora, como ya no solo sus ojos son de él, Jesús también nos dijo que los ojos son la luz, la ventana del alma. Que si nuestro ojo, la lámpara del cuerpo, los ojos son la ventana por la cual se puede ver lo que hay en nuestro interior. Los ojos son esas ventanas por donde entra realmente la luz o la oscuridad al corazón. Entonces ese hombre que no logró controlar sus ojos, no logró darle sus ojos al Señor y que los tiene así consagrados, es un hombre que ya lleva un lazo y que ya los enemigos saben que lo pueden coger y arrastrar y manipular y mover. Cuando menos se lo imagine este hombre, en su momento de debilidad, porque no ha podido resistir la tentación, porque no ha podido soportar eso que nacía en su corazón, el deseo y la concupiscencia de otras personas, la insatisfacción en esas áreas, ese va a ser envuelto en medio de una situación, en medio de una escena, en la comprometedora, a la cual él ya no va a poder huir, a la cual él ya no va a poder escapar. Y va a caer derrotado, va a ser vencido. Pero esa va a ser la victoria final. Pero la victoria inicial estuvo a solas, cuando él recibía esos dardos de maldad, cuando él miraba el celular y aparecía una imagen así que lo llamaba la atención, lo impactaba y él se veía atraído a esa imagen. Ahí comenzó cada una de las victorias que fueron sumando y sumando y sumando y sumando del enemigo. Fueron debilitándolo, hasta que cayó completamente muerto y rendido en la consumación final. Porque el adulterio, en cuanto a los ojos, usted puede ser libre de eso y puede continuar. Usted puede ser libre de la pornografía, de la lascivia, pero cuando se comete el acto ya, la consumación del pecado, el adulterio es un pecado de muerte. Causa la muerte espiritual de la persona. Los demonios que hay en esa otra persona, cuando se hacen uno, se comparten todo, demonios, todo. Por eso un adulterio puede terminar con un matrimonio. Y Jesús lo dijo. Una persona puede acabar el matrimonio porque ha sido víctima de un adulterio. Es gravísimo el adulterio. Pero dése cuenta dónde empezó toda esta seducción. Dónde comenzó. Y Santiago nos lo está diciendo. Dios no fue el que simplemente provocó toda esta escena. No fue tentado por Dios. Fue atraído de la maldad que había en su corazón. Entonces, ante un pecado de estos graves, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Eso es una gran mentira. Siempre supo lo que estaba haciendo e hizo exactamente lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque su voluntad ya no era propia, la había entregado a otro. Es allí donde está el afán de nosotros poder realmente entregarle al Señor esta clase de batallas. Son gigantes, sí, son gigantes. Nos enfrentamos a estos gigantes. Son grandes desafíos. Yo les digo, a mí me tomó 2 años salir de la pornografía. 2 largos años de ayunos continuos, de ir una y otra vez a liberaciones donde mi pastor,
Yo sabía que quería que seguir a Cristo iba a ser difícil, pero yo no quería seguir en ese pecado. Por eso cuando caía, iba corriendo donde mi pastor. Y él siempre, yo le doy gloria a Dios por los pastores que me ha dado, porque siempre estuvieron allí dispuestos. No me juzgaron, no me señalaron, no me decían, ¿por qué volviste a caer? No, estaban allí para decirme, ven hijo, levántate, vamos a orar. Reprendían el demonio y me decían, bueno hijo, ahora te toca a ti cerrar las puertas. Entonces cuando nosotros los pastores actuamos así, no estamos haciendo nada diferente a Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8 y vamos a terminar con esta historia. Yo le estoy diciendo, este es apenas el primer mensaje de una serie completa, en la cual vamos a estudiar pecado, transgresión, qué es una iniquidad, cómo romperlos, cómo Dios quita la mancha, la culpa. Todo eso lo vamos a estar estudiando despacio. Pero hoy este mensaje de introducción es para que usted entienda que Dios le ama y que usted se puede acercar a Él con libertad. Sí, mi hermano. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos va a decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios es un Dios que ha abierto los brazos. Por eso Jesús murió en la cruz con sus brazos abiertos, para recibir nuestros pecados. Sí, mis hermanos, nuestro Dios no nos está esperando con el dedo acusador, nuestro Dios nos está esperando con una mano extendida. Es más, Él extiende su mano para rescatar al pecador del mundo. Lo hizo conmigo hace 14 años y lo va a hacer con cualquier persona que quiera venir a Él. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, porque Dios no solamente extiende la mano para levantar y alzar, lo hace para rescatar, para libertar, y podemos llegar a ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y si usted siente una batalla en su corazón en este momento, allá en casa, yo le quiero pedir, dígalo de todo corazón, Señor, quiero ser libre. Dígalo de todo corazón, Señor, quiero ser libre. Señor, quiero ser libre. Si usted dice esas palabras de todo su corazón, Jesús de Nazaret le está escuchando. El Espíritu de Dios está en este lugar y está para libertar, está para sanar, está para venir a romper las cadenas que los demonios le han puesto, los lazos que lo dejan a usted así, paralizado, y lo arrastran y lo manipulan a donde ellos quieren. Jesús está aquí para romper esas cadenas, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Mire lo que dice Mateo capítulo 8 y aprendemos de quién es nuestro Jesús, quién es nuestro Señor. Mateo capítulo 8 dice, cuando descendió, perdóneme, no voy a leer a partir del versículo 1, sí, versículo 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Deténgase allí. Deténgase allí. Jesús está con toda una multitud. Cuando la palabra nos habla de multitud, no está hablando de cientos, está expresando miles de personas. Miles de personas que han sido sanadas, miles de personas que han visto milagros, liberaciones, y todo esto ha causado conmoción. En medio de todo ese alboroto y conmoción, porque el Hijo de Dios está caminando con poder sobre la tierra, en medio de toda esa conmoción, se acerca un hombre leproso. Ahora, en el contexto de esta palabra, cuando esto sucedió en ese tiempo, un leproso, según la palabra de Dios, según la ley de Moisés, el leproso tenía que ser expulsado de las ciudades. El leproso tenía que vivir solo en los campos, y si él se acercaba a una ciudad, o si alguna persona se iba acercando a él, él tenía que gritar, leproso, leproso, leproso. Él tenía que declarar su condición, y la gente lo miraba de lejos. Nadie quería acercarse, ni muchísimo menos entrar en contacto con él, porque era una enfermedad que se podía transmitir, pero a la vista era desagradable, horrible. Leproso, leproso, leproso. Pero algo diferente sucede en esta ocasión, porque en medio
cientos y miles de personas que están alrededor de un hombre santo llamado Jesús, el Hijo de Dios. En medio de eso, este leproso no viene gritando leproso, leproso. Este hombre viene con sus ojos puestos en el Mesías, en el Salvador del mundo. Y este hombre pone los ojos en ese, que le han dicho que el que viene a él no lo echa afuera. Ese hombre que está allá en medio de toda esa multitud, tiene algo, tiene una luz, tiene algo diferente a los demás. No simplemente habla del pecado y confronta a la multitud, sino que sana, liberta, alimenta, levanta, fortalece. Y este hombre leproso cierra sus labios y viene delante de él y le dice simplemente: Señor, si quieres limpiarme. Y Jesús nos da aquí una verdad teologal. Esto es una parte fundamental de la teología. Y es la voluntad de Dios, el corazón de Dios, perdonador, sanador, libertador, restaurador, un Dios que regenera, transforma, cambia vidas. Y habla del corazón de Dios estas palabras, que espero que usted hoy las grabe para usted. En el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Jesús no solamente tenía en el corazón limpiar el leproso, que era lo más horrible y algo que se hoy compara con el pecado. No solamente se quedó en una voluntad. Ese toque de Jesús al extender la mano sobre el leproso es el mismo toque del Padre, del Dios Todopoderoso, que extendió su mano de poder sobre esta tierra. ¿Qué dice Isaías 53? Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es Jesús aquí en la tierra. La mano del Todopoderoso vino a este planeta para decirnos: quiero, sé limpio. Por eso usted no puede tener una carga, una batalla espiritual en la cual usted se sienta ya derrotado, se sienta ya perdido y como que ya no puede. Eso no es la posición correcta de un hijo de Dios. Un hijo de Dios sabe que su Dios quiere limpiarlo, sabe que su Dios quiere sanarlo, sabe que su Dios quiere levantarlo. El hijo de Dios lo sabe. Y está pasando por una batalla espiritual. El diablo lo está oprimiendo. Tal vez cometió el primer pecado, el segundo pecado, y sabe que se está encabezando allí, que se va dirigiendo hacia la destrucción, que va caminando hacia un pozo y que no lo pueden detener. Pero si en medio de esa batalla espiritual usted por un momento abre sus ojos y mira hacia lo alto y dice: Señor, si quieres, puedes libertarme, puedes sanarme, puedes limpiarme. La respuesta siempre va a ser la misma: quiero, sé limpio. Siempre la respuesta de Jesús va a ser esta. Porque estamos bajo el pacto que fue sellado con su sangre, que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, y con esto termino. La sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, mis hermanos. Por eso fue que Él la derramó. Por eso Él fue con todo su dolor al monte de Getsemaní a brotar las primeras gotas de esa sangre que nos iban a limpiar, para decir: mire cuánto cuesta su salvación. Con todo mi esfuerzo y amor voy a comprar sus almas. Allí comenzó la sangre de Jesús a brotar en el Getsemaní. Una obra de salvación perfecta, incomparable, mis hermanos. Y ese es el Jesús al que usted y yo tenemos que acudir siempre. Hermanos, yo estoy aquí contándoles las batallas espirituales de mi semana. En medio del chat en el cual yo estoy de lunes a viernes, interactuando con pastores, con teólogos de diferentes países, que estamos allí estudiando teología. En medio de ese chat, un hombre, él es un apologista, o sea, esos que se enfrentan a falsos maestros, a personas de otras religiones, de sectas. Ese hombre que es apologista, muy conocedor de la palabra, de la teología, ese hombre pidió oración
y dijo, estoy en unos momentos muy difíciles, no es normal que me sienta así, pero tengo tristeza, siento una profunda depresión y no sé ni por qué, por favor oren por mí. Ese hombre pidiendo ayuda por una batalla espiritual real. Los pastores tenemos batallas espirituales reales. Ustedes tienen batallas espirituales reales. La gente que se está queriendo acercar a Jesús tiene batallas espirituales reales. Los demonios son reales, quitan el sueño, traen angustia, traen miedo, traen culpa, traen desespero, traen de todo. Pero hoy yo vengo con buenas noticias para todo aquel que quiera ser libre de eso. Y nos dice aquí la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primer punto, reconocer, leproso, leproso, leproso. Ese hombre estaba callado frente a la multitud, pero fue a Jesús y se lo dijo. No tenemos que andarle confesando nuestro pecado a todo el mundo, pero se lo podemos confesar a Jesús. Sí, podemos acudir a nuestros pastores que nos aman. Sí, los pastores hemos pasado por muchas liberaciones personales. Nosotros mismos tuvimos que vencer todos esos demonios para ahora poder venir a ministrarlos a ustedes con amor, no con juicio, no acusándolos ni sintiéndonos mejor que ustedes, con amor, para que ustedes entiendan que Dios vive en nosotros. Para eso estamos los pastores, los siervos de Dios. Y no podemos decir que no tenemos pecado. Sí hay pecado. No podemos engañarnos. Siempre hay cosas allí en el corazón a las cuales tenemos que seguir renunciando y siendo libres. Pero miren lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién Él? ¿El pastor? No. ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Su familiar? ¿Su amistad? No. Él, el Salvador, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está limpio, perfecto, puro. Y ahora, hay un principio allí, y es que el leproso tenía tanta inmundicia que no se podía acercar a la gente limpia, porque si ellos tocaban al leproso, ellos mismos se hacían inmundos ante los rituales de los sacrificios de Dios, y también la lepra podía entrar a ellos. Por eso el leproso no podía tocar a nadie limpio. ¿Cuál era el más limpio y puro de todos? Jesús. Pero su pureza es tan impresionante que al entrar en contacto con nuestra suciedad, hace que nuestra inmundicia y maldad se vuelva limpia. Por eso su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a enfrentar gigantes. Vamos a luchar, a batallar. Vamos a entrar en este estudio las próximas semanas, mis hermanos. Y vamos a tener esta confianza en Dios. Yo le quiero hablar hoy de todo corazón. Si usted está caído hoy espiritualmente, mi hermano, hay esperanza para usted. Sí la hay. No es el fin. Si a usted el enemigo le logró meter dardos de maldad, y usted en su mente solo está pensando que ya usted no puede más, que es el fin, que mejor va a dar la espalda y que va a seguir el mundo o los deseos de su carne, o que usted no pudo con su pecado, yo le voy a decir, eso es una gran mentira. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A través de este estudio vamos a aprender a cómo huir del pecado, huir de la tentación, cómo vencer esos enemigos. ¿Son gigantes hoy? Sí, pero los vamos a enfrentar en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que donde usted está, le pido por favor, póngase de pie. Póngase de pie y permítame orar por usted. Y cualquiera que sea su batalla, en esta hora yo no la conozco, pero Dios sí la sabe, póngala delante de Él y acérquese a Jesús como lo hizo el leproso. Ahí donde usted está, hágalo de todo corazón y dígale, Señor, yo creo que tienes el poder de limpiarme. Jesús, yo sé que
Solo en tu nombre hay salvación. Como dice tu palabra, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dígale al Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú puedes limpiar la lepra de mi pecado, de mi maldad. Solo tú puedes romper las cadenas y ataduras en mi vida. Nadie más lo puede hacer. Señor, no quiero vivir una vida de mentira, de engaño, de apariencia. Quiero ser verdaderamente libre. Y hoy en este mensaje he aprendido que tú quieres limpiarme, que voy a ser bienaventurado si tú perdonas mi pecado, si tú borras mi transgresión, si tú cubres mi maldad, si tú quitas mi iniquidad. Voy a ser bienaventurado. Pero también quiero la bienaventuranza de poder resistir la tentación. Hoy te doy gracias y tomo por sumo gozo que me permitas estar en diferentes pruebas, diversas pruebas, Señor, económicas, familiares, emocionales, lo que sea que haya venido. Te doy gracias por permitirlo, porque con esto me vas a enseñar tu amor una vez más, el poder que hay en ti para vencer cualquier clase de enemigo espiritual. Y Señor, hoy yo te digo que no puedo sin ti. No puedo sin ti, Jesús. Como está escrito, separados de mí nada podéis hacer. Hoy yo lo creo, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. El diablo me ha vencido, me ha puesto trampas, me han arrastrado a pecados. Sí, Señor, he pecado, tal vez con mi lengua, con mis ojos, con mis manos, tal vez con mis pensamientos. Te he fallado, Dios. Estoy aquí para confesarlo y reconocerlo, y para pedir tu perdón, porque sí, Señor, es contra ti que yo he pecado, contra ti. He sentido el peso de la culpa, me identifico con las palabras de David, ahí en el Salmo 32, me he sentido así, las noches son largas, de pensamientos y pensamientos de culpabilidad, de desespero, de angustia, de dolor. Me he sentido como David, que tal vez tu mano estuviera contra mí acusándome y señalándome. Me he sentido así, Señor, pero hoy entiendo, Dios, que eso es simplemente la reacción por haber pecado, una reacción mía, pero que en ti está el deseo y la disposición de levantarme. Y yo te digo hoy, Señor, que te creo y que sí quiero, Señor. Levántame, Señor. Levántame, Jesús. Límpiame. Lávame, Señor. Corta las cadenas de maldad. Rompe, Señor, las ataduras, los lazos de muerte que el diablo me ha puesto. Quiero ser libre. Espíritu Santo, libértame y toma cada área de mi vida, de mi mente, de mi cuerpo, de mi ser. Soy tuyo, Señor, tuyo. Hoy yo te doy gracias porque me libertas de la angustia, tú me libertas del desespero, porque tú me libertas del dolor, porque tú me libertas de la tristeza, de la melancolía, porque tú me libertas del luto, porque tú me libertas de la perversión, de la maldad, porque tú me libertas del amor por el mundo, porque hoy tú perdonas mis pecados y me cubres con tu manto de luz, de gozo y de poder. Hoy recibo tu paz, Espíritu Santo, recibo tu paz y te doy gracias, Señor. Levanto mis manos con confianza porque soy libre, libre para conocerte, libre para seguirte, libre para servirte, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu Hijo en la cruz, gracias por resucitarlo, gracias por enviarnos tu Espíritu, Señor. Aleluya, aleluya. Dale gloria al Señor. Yo siento una presencia linda, linda del Señor. Dale gracias a Dios allí donde estás. Dale gracias. Dile gracias, Jesús.
Dile algo lindo al Señor, dile un te amo al Señor, algo lindo para Jesús, algo bello para Él, díselo y dale la gloria, dale la gloria. Solo somos hombres y no podemos, pero Él sí puede. Así es que bueno, amada iglesia, ha sido un gran gusto para mí predicar este mensaje. Quiero animarlos a que sigan adelante, a que no se den por vencidos. Vamos a ver todos estos enemigos derrotados. Jesús los venció. Jesús ya los venció. Y el poder de Jesús está ahora en nosotros por la fe. Así es que es nuestro turno. Vamos a levantarnos en el nombre del Señor. Amada iglesia, les bendecimos. Les damos muchas gracias por su presencia, por estar allí. Dios les bendiga grandemente cada una de las familias.